La ley de Ohm determina la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia de cualquier circuito eléctrico. Tenemos tres variables independientes. La primera es la corriente y se mide en amperios, la cual es el caudal de electrones. La segunda es la resistencia, que restringe ese caudal de corriente y se mide en ohmios. La tercera es el voltaje y se mide en voltios, y es la presión que desencadena el flujo de electrones que van pasando ya como se determina la corriente. Tenemos tres unidades básicas entonces: voltaje, corriente y resistencia para cualquier circuito eléctrico. Si se conocen dos de los tres valores, se puede encontrar fácilmente el tercero, pero pues la condición es que conozcamos dos. En esta imagen se puede mirar cómo la resistencia restringe el caudal que se llama corriente y el voltaje es la presión que se ejerce debido a esa corriente. Entonces tenemos el triangulito que es voltaje, corriente y resistencia. Para encontrar una de las variables lo que vamos a hacer es taparla y mirar qué relación nos queda. Entonces si queremos determinar cuál es el voltaje, vamos a multiplicar corriente por resistencia. Si lo que queremos es saber cuál es la resistencia, vamos a dividir el voltaje sobre la corriente. Aquí tenemos nuestra relación completa donde tenemos voltaje, corriente, resistencia. Recuerden que corriente también es como flujo y se determina con la letra I. Y tenemos el mismo diagrama. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente y la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y como último tenemos la corriente como proporción de voltaje sobre resistencia. Aquí están algunos ejemplos. Entonces, calcula la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería o voltaje de 30 voltios. Entonces, la unidad que no conocemos es la corriente. Para poderla determinar, vamos a dividir resistencia, que vale 10, sobre nuestro voltaje, que vale 30. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, 30 sobre 10, que es igual a 3. Segundo ejemplo. Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Desconocemos el voltaje, conocemos la corriente, que es de 4 amperios, y conocemos la resistencia, que es de 10 ohmios. Entonces el voltaje será igual a la corriente por la resistencia, y que sería 4 por 10 igual a 40 voltios. La resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 10 voltios. Diferencia de potencial igual a voltaje. Entonces desconocemos la resistencia, conocemos la corriente, que es de 5 amperios, conocemos el voltaje, que es de 10 voltios. La resistencia será igual al voltaje sobre la corriente, es decir, dividido. Lo que tenemos que es la resistencia es igual a 10 quintos, que es igual a 2. Y como último ejercicio tenemos, calcula la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente con una tensión de 15 voltios y una intensidad de corriente de 3 amperios. La corriente es igual a 3 amperios, el voltaje son 15 voltios y la resistencia será voltaje sobre corriente, que es 15 sobre 3, lo cual nos da que es igual a 5 ohmios.